menudo los adultos piensan que la infancia es fácil y que como no trabajamos no se nos complican las cosas. Dicen que no tenemos nada que pagar ni debemos nada, pero los niños y las niñas sienten, se preocupan, se angustian. Y no es justo que tomen por menos las cosas que para nosotros son increíbles, porque sentimos que nuestros logros no valen nada. Que hay niños que necesitan mayor acompañamiento y entran acá a la dirección con nosotras y nosotras les ofrecemos alguna actividad, ya sea hacer un dibujo, leer un cuento, trabajar con algunos bloques que tenemos acá del jardín, hasta que ese niño ya se siente seguro y le decimos, bueno, ya estás tranquilo, ahora podés volver a la sala, lo acompañamos a la sala y nos quedamos ahí esperando que se reincorpore al grupo de trabajo. Cuando esté incorporado al grupo de trabajo, nosotras salimos de escena. ¿Cómo trabajan ustedes con los niños? En principio, trabajamos con los niños desde un paradigma que los posiciona como sujetos de derechos y protagonistas de su propia historia, así que todo nuestro trabajo gira en torno a las necesidades y deseos de las infancias, siempre teniendo en cuenta qué es lo que necesitan y cómo vivencian ellos su propia trayectoria de vida. No comió bien, tal vez, entonces le ofrecemos algo para desayunar o para almorzar. Entonces también tiene que ver con los hábitos que tengan en la casa. Si no almorzó bien, tal vez eso le causa alguna situación de berrinche en la casa y eso se torna difícil porque son cuestiones más de crianza y de culturales, ¿no? Y de organización de la familia. O sea, si la familia estaba desorganizada, el niño está desorganizado. Y esa desorganización repercute en el estar en el jardín y en nosotras tener herramientas para que ellos se sientan, pero hay que preguntarles muy individualmente qué es lo que le pasa. Puede ser de sueño, puede ser de hambre, puede ser de cansancio, puede ser un berrinche, de enojo. A veces pasa eso, que quedan enojados con la mamá, con el papá, quien los trae al jardín, por alguna situación en el kiosco donde se le puso un límite que no vamos a ir a comprar una golosina, no vamos a comprar lo que vos querés, o no esa situación, o quería traer un juguete al jardín y la mamá le dijo que no tenía que traerlo al jardín porque hubo un acuerdo en la sala que piden que no tienen que traer juguetes al jardín y viene enojado, o entonces situaciones. ¿Cómo intervienen ustedes en situaciones de peligro? Como centro socioeducativo, en primer lugar, si detectamos alguna situación de riesgo, como por ejemplo infancias que lleguen con alguna problemática de salud, en condiciones que no sean de correcta higiene. Muchas veces nos pasa que llegan quizás desabrigados en época invernal. En esos casos, en primer lugar, tratamos de recurrir a las familias, entrevistarlos, citarlos al espacio, para interiorizarnos sobre qué es lo que está pasando en el interior de esa familia, porque entendemos que un niño llegue a veces en situaciones como de falta de aseo o con hambre, implican que quizás haya una problemática más amplia en el interior de la familia. Entonces, por eso, en primer lugar, tratamos de hablar con la familia. En el caso de que no se pueda llegar a una solución de la problemática, lo que se hace es articular con distintos organismos que se ocupan de la protección de los derechos de las infancias, como son los servicios locales en cada municipio. Ya nosotros lo que hacemos primero es tratamos de mantener nosotras una actitud serena, tranquila, vamos poniéndoles palabras, bueno, tratando de hacer como una hipótesis en relación a lo que le puede pasar a ese niño, ¿no? Entonces, primero se lo contiene, ¿sí? Primero, si es que se lastimó, se atiende esa lastimadura, se calma ese llanto y después se arma la conversación para poder ver qué necesita para salir de ese lugar, ¿no? Pero lo primero es contener, abrazar, acunar. ¿Qué es lo que más les cuesta escuchar en los casos de niños en peligro? Y mira, situaciones de caso de vulneración de derechos hemos tenido diversidad. ¿Qué nos cuesta escuchar? Creo que todo hemos escuchado y hemos vivido. Nosotras con Vero tenemos 20 y pico de años, 22 años de trayectoria dentro de la escuela y cuando fuimos maestras era más difícil. Yo te puedo decir que cuando yo era maestra era más difícil porque no había
una ley de educación sexual integral. Entonces un niño era vulnerado y tal vez nosotros no éramos oídos, la escuela no era oídos de esa situación. Entonces vivíamos situaciones a veces que no sabíamos cómo resolverlas, ¿sí? Nosotros, mira, tuvimos situaciones sí. de abuso, ¿sí? Intrafamiliar, o sea que hubo una situación de abuso que fue detectada acá en el jardín. Gracias a que tenemos el programa de radio, pudimos acercar a esa niña un micrófono y esa niña construyó el vínculo. Justo había venido una abuela narradora y a esa abuela le contó de su situación y nosotros como institución pudimos intervenir. Cuando fuimos a esa primera entrevista en el domicilio, nos encontramos con que un temporal les había volado el techo, habían perdido gran parte de sus pertenencias, no tenían camas, no tenían frazadas, mucho menos ropa. Y ahí entendimos un poco qué era lo que pasaba y por qué estos niños llegaban como llegaban al espacio. Entonces, bueno, articulamos con el municipio para gestionar materiales para reparar la vivienda, para que les asignen asistencia alimentaria, asistencia con mobiliario como camas, colchones, frazadas. Desde el centro socioeducativo también se trató de conseguir ropa para los distintos niños y para los adultos de la familia y tratar de acompañar ese proceso. También el acompañamiento a familias donde hay situaciones de violencia de género, son situaciones que también abordamos y que se acompañan desde la dirección del nivel, en orientar, en dónde denunciar, en dónde, bueno, todas estas cuestiones que son administrativas, pero hay que acompañarlas, que no son directamente que afectan al niño, pero sí a la mamá que está criando ese niño y que tenemos que dar respuesta y acompañar ese proceso. Mirar la infancia desde otro lugar implica reconocer que cada niño, niña y adolescente es sujeto de derecho, con emociones, pensamientos y deseos propios. Escuchar sus voces, validar lo que sienten y acompañar sus procesos es parte de construir vínculos más respetuosos, donde las personas adultas no hablen por ellos, sino con ellos. Cuestionar el adultocentrismo es abrir espacio a la palabra de las infancias y reconocer que sus miradas también transforman el mundo.